La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. No olviden que nuestra motivación para este estudio bíblico, destinado primariamente o en primera instancia para los miembros de la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios de Villavicencio, almas de Dios que Él compró con su sangre preciosa y la confió a mi cuidado pastoral. Este estudio bíblico es una oportunidad de estudiar la Biblia, de meditar en la palabra de Dios, de comprender mejor o aprender mejor la forma de oír a Dios y de interpretar su mensaje. Los miembros de la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios son responsables ante Dios por el esfuerzo, el tiempo, la dedicación, la perseverancia en que Él nos ha mantenido por su gracia para llevar a cabo este recorrido por toda la Biblia. Doy gracias a Dios por los fieles seguidores, los fieles oyentes que estudian conmigo este humilde programa, esta humilde forma de estudiar la Biblia. Les decía al comienzo de estas palabras que el lema, la motivación para nosotros es la declaración que Dios hace en su palabra, de que toda escritura es dada por el aliento de Dios. Otras traducciones dicen soplada por Dios. Y la Reina Valera, que es la Biblia oficial que yo uso y que usamos en nuestra iglesia, dice toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué traigo esta versión? Porque quiero que todo el mundo entienda lo que el Señor está diciéndonos. Toda la escritura es dada por el aliento de Dios y es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, o para instrucción que es en justicia, que es recta, que es correcta, que es absolutamente moral, espiritual, edificante. Entonces quiero que especialmente los miembros de la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios de Villavicencio sepan claramente que estamos tratando con la escritura que es dada por el aliento de Dios. Es la palabra de Dios y Cristo es la palabra hecha carne. Y si nosotros despreciamos, administramos mal, somos indiferentes, somos víctimas de la apatía frente a la posibilidad que tiene una vez a la semana, en el día del Señor, para estudiar dedicadamente, sosegadamente, responsablemente la palabra de Dios, la palabra de vida, la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra suficiente. Ustedes, mis queridas ovejas de Cristo, son absolutamente responsables de esto. ¿Cuál es el fin de la Escritura? ¿Por qué la trajo Dios? ¿Por qué la dejó Dios en medio de nosotros? El versículo 17 de 2 de Timoteo 3 dice: a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios, según el caso, sea apto, sea apta, equipado o equipada para toda buena obra. ¿Queremos ser personas de bien? Necesitamos la palabra. La única manera en que podemos pasar en este valle de lágrimas, dejando una huella de bien,
de honra y de gloria para Dios y de amor y edificación para los demás es si nos empapamos del consejo de Dios en toda su extensión y en todo su esplendor, para que el hombre de Dios sea apto, equipado. La versión Reina Valera dice enteramente preparado para toda buena obra. Y esto es lo que estamos necesitando en este país. Y todos los que me escuchan y todos los que estudian conmigo son responsables delante de Dios por la forma, por la actitud que asuman frente a este esfuerzo. Que el Señor bendiga a todos los fieles y a los que mantienen contacto con nosotros, que son pocos en verdad, frente a la gran cantidad de abonados que tenemos. Entonces, también yo cada domingo, cada que hacemos este estudio, les repito que este estudio no reemplaza a la iglesia. Quiero decir con esto que ni este ni otros sermones, otros estudios que usted puede encontrar en internet, eso no reemplaza su responsabilidad de estar congregado o unido a un grupo de creyentes para adorar juntos. Si necesita ayuda, sabe que estamos listos aquí para ayudarle a conseguir una iglesia saludable, porque, mi querido estudioso, no todas las iglesias son saludables. Nuestros teléfonos de contacto, el 311-848-4052 o el 311-480-9545. Si lo prefiere, escríbanos por el correo electrónico beliortiz@gmail.com. Si quiere saber más de nosotros, acuda a la página web www.ibrlabranzadedios.com, todo en minúscula. Esperamos pues que Dios lo bendiga y que este estudio bíblico le ayude. Ahora, encomendémonos al Señor para iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santifica tu nombre por ti mismo. Tú sabes que nosotros no podemos, no sabemos, no somos capaces de honrarte y santificarte como tú lo mereces. Por la obra de Cristo en nuestras vidas, por la justicia de Él que nos ha sido imputada por gracia, permíteme y permítenos que tu reino venga a nosotros, a este país, a todas las ciudades donde este programa se escucha, todas las ciudades de Colombia donde este programa se escucha. Que venga tu reino, que venga a nosotros y que tu voluntad sea hecha entre nosotros como se cumple en los cielos. Que en Colombia muchos escuchen tu voz y te crean y te obedezcan. Que muchas vidas sean cambiadas radicalmente y que el bien y la misericordia que tú has creado para nosotros sea nuestro camino diario. Tu Hijo amado es nuestro camino, el único camino. Permítenos caminar con Él cada día y que este país sea honra y gloria para ti y exaltación para Cristo. Permite que muchos colombianos, nuestros amigos, compañeros, vecinos, parientes, entiendan de ti, no de mí. No es mi palabra, no es mi dicho, es el tuyo. Que entiendan de ti que Cristo es el único camino a la salvación. Es el único camino al Padre. Danos Colombia para Cristo. Te lo suplico, danos Colombia para Cristo. Y usa este estudio bíblico, simple, sencillo y humilde, como un instrumento para que muchos colombianos nazcan de nuevo y sean renovados por medio del Santo Espíritu. Socórrenos con tu gracia, a mí y a mi esposa, para que podamos leer, entender y explicar tu bendita palabra con fidelidad, ajustados a tu soberana voluntad. Te imploramos todas estas cosas en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos hablando desde hace ya varios
días varios estudios bíblicos acerca del gran banquete de Dios para su pueblo. Y en el estudio pasado, concretamente, este fue el último comentario y también el último versículo que consideramos. Los vamos a renovar, a retomar, para que empalmemos nuestro estudio bíblico que tiene continuidad lógica. Decíamos en el estudio anterior, hablando del banquete, esta es la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que tantos desprecian y otros tantos aborrecen. Quiera Dios que entre los que nos llamamos cristianos impere el gozo y la alegría propias de Dios. Debemos caminar en este valle de lágrimas aprendiendo la forma de vida del reino futuro para nosotros, pero sin perder de vista que el reino de Dios siempre ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad, y que el reino de Dios ha llegado. El último versículo fue en Apocalipsis. Entonces vamos a dar el espacio para la lectura de este último pasaje, para que recordemos, para que lo traigamos y para que empalmemos nuestro nuevo estudio. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Decíamos anteriormente, y lo reiteró ahora, usted también puede ser partícipe de este glorioso banquete. Usted también puede ser partícipe. Por eso preste atención. O como miembro de la Iglesia Betania de la Reforma o asistente en Villavicencio a la labranza de Dios, examínese si usted está participando realmente y está listo para participar del banquete glorioso del Señor. Puede usted, si no está participando de él, puede iniciar ahora mismo a saborear lo que será en verdad cuando estemos participando de su plenitud. Por eso usted se puede examinar, y el examen consiste en establecer con certeza si usted realmente saborea las delicias del manjar que es la palabra de Dios, la comunión con Cristo, la comunión con los hermanos. Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 9. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Le reitero, le repito, usted puede llegar a estar en la lista de los invitados a esta fiesta. El requisito
Creer. La gracia de Dios y la fe le darán la justicia de Cristo para que se pueda presentar dignamente vestido a este banquete. Ahora, la fe y la gracia también las recibe gratis. Es asunto de Dios. Pero una vez que usted se interese, una vez que a usted le llame la atención el mensaje de Dios, la palabra del Señor, escúchela. Guárdela en su corazón, fíjela en su mente, con la gracia de Dios, con la ayuda del Señor, y créala. ¿Quiere saber más? ¿Le interesa aprender con más amplitud y profundidad? Venga, comuníquese con nosotros. Si usted es miembro de la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios de Villavicencio y nota que no sabe mucho, pero quiere saber más, también comuníquese con nosotros. Ya sabe los teléfonos 311-480-9545, 311-848-4052 o el correo electrónico beliortiz@gmail.com, o abórdeme en la iglesia cuando me vea. Estamos para servir y no queremos que usted pierda los medios de gracia que Dios le da a través de nuestro pastorado. Ahora sigamos juntos en este caminar a través de toda la Biblia, en el momento pasando por el Evangelio de San Lucas en el capítulo 14. Lo que van a escuchar en estos momentos, leído por mi amada esposa Bélgica, se puede resumir en la siguiente frase, o con la siguiente frase: calculando el costo. Póngale comillas a eso, calculando el costo. No es malo, no es censurable, no es ofender a Dios calcular lo que le cuesta a usted decidir radicalmente por Cristo. Pero eso es lo que Dios demanda de nosotros. Él decidió radicalmente amarnos hasta la muerte, y muerte de cruz, para nuestro bienestar, para nuestra salud, y espera de nosotros lo mismo. Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En primer plano, resalta el dato, la información de que Cristo enfrentaba grandes multitudes, atendía, ministraba grandes multitudes. Era mucha la gente que seguía a Cristo y en forma sacrificial. Pero el Señor siempre confrontando, el Señor siempre exponiendo su verdad desnuda para que la gente tenga opciones ciertas y razonables. La salvación es gratis, pero el discipulado cuesta todo. Pero al mismo tiempo, todo es por gracia y todo es por fe. Muchísima gente iba de camino con Jesús. Hoy día, mucha gente dice que es cristiana. Y hoy día encontramos iglesias grandes, enormes, las llaman mega iglesias. También hoy día, Él se vuelve y nos dice exactamente lo mismo que le dijo a sus discípulos en aquel tiempo. El que quiera venir conmigo y ser mi discípulo, tiene que aborrecer a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas,
y hasta a usted mismo. El que no cargue con su cruz y siga mi ejemplo no puede ser mi discípulo. Necesitamos entender esto con toda claridad y asumir una actitud frente a esta revelación de Dios para nosotros, porque en los términos que lo estamos escuchando suena muy duro, ilógico y hasta agresivo. Yo le estoy hablando de radicalismo porque lo de Dios es radical, lo de Cristo es radical, como tienen que ser las cosas. Que quede claro que la actitud que usted asuma, correcta o incorrecta, será por decisión soberana de Dios, no por su piedad y consagración, y mucho menos por su mérito. Pero si usted asume una actitud contraria, una actitud de reproche, de negación, de no aceptación, usted será responsable. Romanos capítulo 9, versículo 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Cuando yo le digo a usted que Dios es el soberano en estos asuntos de la salvación, no usted, no es usted el que decide, pero al mismo tiempo usted es responsable de lo que eso traiga como consecuencia. En ello hay un misterio, no me demande explicación. La única cosa que sé con toda claridad es que seremos responsables. ¿Por qué? Porque usted decide por la voluntad soberana de Dios, pero usted recibe consecuencias, los efectos de su decisión. Es ahí donde yo veo con toda claridad y le enseño hoy que Dios es soberano en todo, pero usted es responsable de sus actos. Miren lo que dice la porción que acaban de escuchar. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Va a sonar duro y hasta cruel, pero lo que está diciendo Dios aquí, Dios en su palabra, no yo. Ahora, no vaya a comenzar usted a imponerle teología a la Biblia. Tenemos que aceptar la teología que la Biblia nos impone. La misericordia de Dios no es para todo el mundo. En cuanto a salvación, no es para todo el mundo. Dice muy claramente, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Soberano, Él es el que manda, Él es el creador. Queridos seguidores, tenemos un problema gravísimo porque nosotros no queremos admitir que hay un creador. La raza humana, el ser humano, especialmente en estos últimos tiempos, pero a través de todos los siglos, de toda su existencia, ha peleado con Dios, ha declarado una enemistad con Él, y la principal bandera ha sido quitarle el honor, la gloria de ser el creador. Nosotros somos criaturas, Él es el que manda. Es más, es tonto pensar que no hay un creador y que Dios no existe como creador, como omnipotente, como el único, como el verdadero, como el fiel. Porque nada sucede en esta tierra, en esta vida, en el cosmos entero, sin que Dios no lo permita. Él es control de todo y de todos. Él lo sabe todo. Él está en todas partes. Él decide. Y siempre que decide, decide bien. No es injusto en ninguna de sus decisiones. Romanos capítulo 9, versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es una conclusión muy lógica después de la anterior afirmación. Y yo sé que es dura, sé que es difícil, incomprensible para muchos. Muchos dicen, esa no puede ser la mente de Dios, pero así es. Si yo le digo otra cosa, lo engaño. Y en muchas iglesias cristianas están engañados, unos de buena fe, otros sabiendo que no es correcto lo que están enseñando. No depende, está clarísimo. Búsquelo en la Biblia que sea. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es que necesitamos estar seguros de la verdad acerca de la salvación de los seres humanos. Hay que entender eso, hay que estudiarlo, hay que ir e investigar en la Santa Biblia, que es la única fuente confiable que tenemos de revelación. Necesitamos estar seguros. No es por obras, es por gracia, es por fe. Eso está clarísimo en la Biblia. El famoso versículo que causó la Reforma Protestante en el siglo XVI, el justo por la fe vivirá. Mientras la iglesia reinante en aquella época pregonaba la venta de las indulgencias como modo de ir al cielo, Martín Lutero descubrió en las Sagradas Escrituras que la única verdad es que el justo por la fe vivirá.
Y la palabra de Dios también nos dice claramente lo siguiente, escúchelo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por la gracia. ¿Qué es la gracia? Lo que nosotros no merecemos. Nosotros no merecemos salvación. Todos somos pecadores, todos somos malos. Pero Dios escogió a unos y dijo, mi bendición va para ellos. Salvos por gracia, por medio de la fe. Y el versículo es clarísimo. Dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ahí está todo, todo. Pídale a Dios que le muestre el magnífico tesoro de su revelación en estos versículos. Pero una vez hecho salvo, gratuitamente, es decir, por gracia, mediante la fe, el aprendizaje, la instrucción, la práctica y el seguir al Maestro Redentor, al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuesta todo. ¿Qué es ser discípulo del Señor? ¿Qué es amarlo? ¿Qué es servirlo? Es identificarnos con Él en su muerte e identificarnos con Él en toda su voluntad mediante el poder de su resurrección. Cristo muchas veces dijo, el Señor Jesucristo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad. Yo no estoy aquí para hacer lo que yo quiero. Yo vengo aquí para hacer la voluntad del Padre. Mi comida es la voluntad del Padre. Completamente identificado con el Padre, con su voluntad. Nosotros necesitamos el poder de la resurrección de Cristo para poder identificarnos incondicionalmente, radicalmente con la voluntad de Cristo. Por eso el Evangelio habla de que nosotros somos hechos nuevas criaturas, que somos nacidos de nuevo para buenas obras. Sigamos escuchando la palabra de Dios para que a nadie se le ocurra que estoy dando conceptos personales. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, es muy importante que consideremos el texto en Lucas 14 con mucha atención y concluyamos acertadamente, por gracia, mediante la fe, lo que significa el texto que hemos venido analizando hasta este momento. Si en verdad llegamos a ser cristianos reales, con entendimiento pleno, con verdadera certeza y convicción, pasaremos por alto, es decir, aborreceremos. Pasaremos por alto hacia otro plano completamente inferior todo lo nuestro. Eso es lo que quiere decir aborrecer. Aborrecer quiere decir pasar por alto. Entonces mis intereses, mis metas, mis objetivos, mis asuntos pasan a ser segundo, tercero, cuarto plano. El primer plano viene a ser el conocimiento de Cristo, la participación de Él, la unión con Él, el banquete que Él es. Eso es lo que quiero decir cuando digo que si en verdad llegamos a ser cristianos reales, con entendimiento pleno, con verdadera certeza y convicción, pasaremos por alto, es decir, aborreceremos, pasaremos por alto y pasaremos a otro plano completamente inferior, todo lo nuestro, incluyendo nuestra familia. ¿Qué es lo que quiero decir exactamente para que nadie vaya a desmayar? Cristo primero, después lo demás. Dios primero, después lo demás. Lo que implica nuestra propia existencia pasa a un segundo plano. Lo que implica nuestra parentela, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra esposa o el esposo según el caso, la familia, el empleo, los estudios, intereses, gustos y placeres. Pasaremos todo eso por alto. Es decir, lo aborreceremos frente a este valor que descubrimos, a este tesoro que descubrimos, que es la salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo. Pondremos todo lo nuestro en otra escala de valor y de prioridad muy inferior y pondremos en primer lugar, en la cúspide, como nuestro valor supremo, a Cristo Jesús y su salvación. Lo que acabo de decirles equivale a concluir que nosotros seguiremos a Cristo a cualquier costo. Y lo podemos calcular y lo debemos calcular y es altísimo. Pero una vez convencidos y ciertos de el valor infinito que tiene Cristo en nuestras vidas, lo seguiremos. No importa lo que haya que vender, no importa lo que haya que dejar, no importa lo que haya que negar. Pero esto
también será por gracia, mediante la fe, y en la medida de la fe de cada cual. ¿Cristo está hablando en serio acerca de todo esto que estamos analizando? ¿El llamamiento a ser discípulo de Cristo implica un cambio y una renuncia tan radical? ¿Es así de radical la cruz? Entonces, si así es el asunto, es importante calcular el costo y calcular bien, porque si no, cuando ya haya echado el cimiento, si no tiene lo necesario para terminar, todos los que lo vean se van a reír de él y a decir: mira, este que empezó a construir y no puede acabar es un bufón. Que no nos pase lo del rey, un rey que no tiene una estrategia ágil y efectiva para defender su reino. Porque este rey, consciente de su deficiencia, debe tener la sabiduría y la habilidad para decidir correctamente si va a la guerra, al enfrentamiento, o si envía embajadores para resolver el conflicto y la amenaza contra su reino mediante la diplomacia. Queridos seguidores, nuestras decisiones son cruciales. Sí, son cruciales. Dios es soberano y de Él depende todo lo que ocurra en su creación y en nosotros. Pero nosotros somos responsables de nuestras decisiones, de nuestras acciones o de nuestras omisiones. Cuando Jesús dijo estas cosas sobre el calcular los costos de seguirle, iba camino de Jerusalén. Sabía que le esperaba la cruz, pero la gente es posible que creyera que iba a ocupar el trono, que iba a tomar el poder civil, político y militar en Israel. Por eso les habló así, de la manera más clara posible, para decirles que el que le siguiera no iba camino a la gloria, no iba a tener participación burocrática y no iba a tener un poder terrenal, político en esta tierra, sino que tenía que estar dispuesto a sacrificar lo que más quisiera en su vida y a abrazar un sufrimiento que solo se podía comparar con la agonía de un crucificado. No debemos tomar sus palabras como un literalismo frío, pero sí radical, como la expresión lo indica. Y no tome esa palabra aborrecer como la tomamos nosotros, que es una connotación de odio, de rencor. No, aborrecer en los idiomas bíblicos significa pasar por alto, no darle importancia, no detenernos en ello. El lenguaje oriental es siempre tan pictórico. ¿Y qué quiere decir pictórico? Que es dibujable, adecuado para ser representado en pintura. Entonces el lenguaje oriental, les decía, siempre es pictórico y vivo como la mentalidad oriental lo es. Cuando Jesús nos dice que tenemos que aborrecer a nuestros seres más queridos, quiere decir que ningún amor de este mundo puede compararse con el amor que le debemos tener a Él. La puerta es estrecha, el camino es angosto, Él es el camino, Él es la puerta, Él está invitando a un banquete, pero no todos llegan, no todos entran, tenemos que esforzarnos. Hay dos verdades impresionantes en este pasaje. La primera, esto de calcular el costo. Es posible ser seguidor de Jesucristo, óigame bien, sin ser discípulo suyo, como Judas. Es posible ser del partido del rey o del presidente sin ser su soldado, sin ser su incondicional, sin estar a favor de él, porque estar a favor de algo implica sacrificio. Y mucha gente dice que favorece a fulano o a sultano, pero no se sacrifica en nada, no aporta nada, no renuncia a nada. Una vez le dijo alguien a un gran profesor: fulano de tal dice que fue alumno suyo, profesor. Y el profesor responde de la siguiente manera: puede que asistiera a más clases, le contestó, pero no era uno de mis estudiantes. Muchas veces me encuentro con personas que dicen: pastor, yo fui a su iglesia. Yo fui en la época en que usted predicaba en el Hotel Villavicencio. Yo fui en la época en que usted predicaba en el Hotel del Llano.
Sí, puede ser que usted escuchó mis sermones, puede ser que usted asistió a mi iglesia, pero nunca fue mi oveja. Nunca fue la oveja de Cristo bajo mi cuidado. Uno de los problemas más graves de la iglesia es que en ella hay muchos que siguen a Jesús de lejos, pero muy pocos llegan a mostrarse como discípulos verdaderos del Señor, con un compromiso radical que se muestra en la renuncia a muchas cosas. Es más, en la iglesia hay muchos que detestan y aborrecen el radicalismo en el costo del discipulado. Casi siempre estos pseudocristianos encarnan a los que se llaman hoy día cristianos consumidores, pero nada productores. Es decir, sin madurar, sin florecer y pues mucho menos fructificar. El cristiano tiene la obligación de calcular lo que le va a costar seguir a Cristo Jesús, pero debe dar fruto. La torre de la que se habla aquí en el pasaje de Lucas 14 era la que se tenía en las viñas, desde la que se podía vigilar para que no entraran los ladrones o los depredadores a robar o a destruir la cosecha. Un edificio de esta categoría y con esta función, a medio hacer, es algo que daría vergüenza, causaría la risa de todo el mundo. Hay ejemplos de estos adefesios en las ciudades principales del mundo y de Colombia. Verdaderos adefesios, no edificios, es decir, construcciones inconclusas, o lo que comúnmente nosotros llamamos elefantes blancos. Y eso se ve por todas partes, y son una verdadera vergüenza y un dolor de cabeza por cuanto afean todo a su alrededor. Lo mismo indicaba una torre sin concluir en aquella época de Cristo. Entonces, en todas las esferas de la vida hay que calcular el costo. En la liturgia de boda, cuando se casa la gente en la iglesia de Escocia, el pastor dice: el matrimonio es un estado en el que no se ha de entrar a la ligera y descuidadamente, sino después de pensarlo con respeto y en el temor del Señor. Es decir, calculando el costo. No hay cosa más ridícula, no hay cosa más fea que matrimonios de 3 meses, matrimonios de 6 meses, matrimonios de 5 años, matrimonios de 15 años, que se disuelven por voluntad de los cónyuges frente a lo que Dios ha dicho: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El hombre y la mujer deben calcular el costo de su matrimonio. Y lo mismo sucede con el Evangelio. Pero si bien las exigencias de Cristo imponen respeto por su radicalismo, debemos recordar que Él no nos deja solos a la hora de cumplirlos. El que nos invita a subir la cuesta estará todo el tiempo con nosotros y esperándonos en la cima. Además, no olvidemos que Cristo nos dio un ejemplo imposible de negar. Él tomó la cruz y cargó en ella todos nuestros pecados y su castigo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, escuchemos al Señor cuando nos enseña acerca del asunto cuando la sal se torna insípida. Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 34 y 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. La sal es una cosa buena, pero si pierde su sabor característico, no hay manera de hacerla salada otra vez. No sirve absolutamente para nada, ni para la tierra, ni para el estercolero, para absolutamente nada. No se puede hacer más que tirarla. El que tenga capacidad de entender, que se dé por enterado. Algunas veces hay una seria advertencia en las palabras de Jesús. Cuando una persona es criticona y quejosa por naturaleza,
no se la toma muy en serio cuando murmura de algo, cuando comenta algo, cuando dice algo. Pero cuando alguien que es serio, recatado, prudente, que siempre habla en un tono de amor y de verdad, y esa persona nos dirige una advertencia, un comentario, cualquier exhortación, no tenemos más remedio que escucharle. Lo que Jesús nos quiere decir y de lo cual nos quiere advertir es que cuando algo pierde su cualidad esencial y deja de cumplir su misión esencial, ya no sirve para nada y por lo tanto se arroja. Ustedes se acuerdan en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, que dice que cuando hay una rama que no da fruto, se la corta y se la echa al fuego. De eso estamos hablando. Jesús cita la sal como símbolo de la vida cristiana. ¿Cuáles son sus características esenciales en la sal? ¿Cuáles son las características esenciales de la sal? Una buena pregunta. Pero tenemos que meternos en un contexto cultural para la respuesta. Porque en Palestina tiene 3 características. La primera, la sal se usaba como condimento. Los alimentos sin sal pueden ser hasta repugnantes. Por tanto, el cristiano debe ser alguien que le da sabor a la vida. El evangelio, que no es más que un aguafiestas, no es el evangelio. El cristiano le da sabor a la vida con su valor, con su esperanza, con su optimismo y con su amabilidad. Ese es pues el primer concepto, la primera característica que tiene la sal para un oriental. Segundo, la sal se usaba como conservante y se usa todavía como conservante en algunas partes de la tierra. Es el más antiguo de los conservantes. Los griegos decían que la sal le devuelve el alma a las cosas muertas. Sin sal, las cosas se pudren rápidamente y se echan a perder. Con sal conservan su frescura y dilatan su aniquilamiento. Eso quiere decir que el evangelio actúa como una protección contra la corrupción del mundo. Es una barrera que impide la propagación de la maldad en el mundo. Todo cristiano tiene que ser la conciencia de su entorno y la iglesia la conciencia de la nación. Por eso es impresionante la inoperancia de la iglesia en Colombia. El sentido de ser la conciencia de la nación. El cristiano debe ser tal que en su presencia no se use lenguaje sucio, ni contar historias cuestionables, ni sugerir acciones deshonrosas. Debe ser un antiséptico natural en el círculo en que se mueve, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la fiesta, en donde esté, en la familia, en la parentela, en el paseo, donde quiera que se mueve. La luz en todas partes. La iglesia debe hablar sin miedo contra todo lo malo, sin miedo, y apoyar todas las causas nobles. No debe guardar silencio por miedo de nadie ni para lograr ser favorecida. En tercer lugar, el sentido oriental de la sal es que se usaba para mejorar la tierra, para combatir cierta clase de dañinos insectos y gusanos y como equilibrio para la buena salud de los cultivos. Se usaba para que crecieran más fácilmente las buenas plantas. El cristiano debía hacerle más fácil a la gente el ser buena y más difícil ser mala. Hay que estorbar el mal. Todos conocemos a personas en cuya compañía no se harían ni se hacen ciertas cosas y personas en cuya compañía uno se rebaja a hacer lo que no nos atreveríamos a hacer solos en familia o en la iglesia. Hay almas nobles en cuya compañía es más fácil ser valiente y animoso y bueno, correcto. El cristiano debe llevar el grato olor de Cristo que hace florecer las buenas plantas y que combate las malas hierbas. He ahí la importancia del medio de gracia de la comunión cristiana. He ahí la importancia de las buenas compañías. He ahí la importancia de las buenas tertulias. He ahí la importancia de las buenas acciones comunitarias con el cuerpo de Cristo. Esa es la misión del cristiano. Si fracasa, no hay razón que justifique su existencia.
Ya hemos visto que en la economía de Dios la inutilidad invita al desastre. Si no fructificas, te cortan. Si no multiplicas los talentos, te los quitan. El que tenga capacidad de entender, que se dé por enterado. Como siempre les he enseñado, debemos tomar en serio y con gozo y gratitud las bendiciones y promesas del Señor. Pero también debemos asumir sus advertencias con seriedad, con responsabilidad y con temor. Es bueno que no seamos encontrados sin sabor y sin capacidad. Acuérdense de esa expresión del tibio. Es bueno que seas frío o caliente, pero no tibio. Entonces, es bueno que no seamos encontrados sin sabor y sin capacidad, sin equipo, sin dones para frenar la corrupción donde quiera que estemos. Es decir, no es bueno que seamos encontrados insípidos, sin sabor. Meditemos en las Escrituras respecto del temor de Dios. Salmos 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Hay una relación directa entre la obediencia a Dios, la guarda de sus mandamientos y la sabiduría, y el buen entendimiento en un ser humano. Podríamos ahora comprender mejor por qué el Señor Jesucristo, al enseñar sobre el cálculo del costo y sobre la sal como alegoría para enseñarnos acerca de la naturaleza del cristianismo, concluía diciendo reiterativamente: el que tenga entendimiento que entienda, o lo que es lo mismo, el que tenga oídos para oír que oiga. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí encontramos un elemento nuevo respecto del oír o el comprender. Muy serio el asunto en el versículo anterior en el libro de los Proverbios. El insensato, palabra equivalente a el loco o locura, desprecia la sabiduría, es decir, desprecia el temor de Dios, desprecia la obediencia al Señor. Esto equivale a decir en una sola y corta frase: no aman a Dios. Desprecian la sabiduría, que no es otra cosa que el temor de Dios, el cumplimiento de sus mandamientos, y desprecian la enseñanza sobre todo esto, que solo lo hace Cristo en la palabra, y no podemos olvidar que Cristo es la palabra hecha carne. Y esta palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios estén enteramente preparados o preparada o equipado o equipada para toda buena obra. El no oír, el no tener oídos, el no comprender, es cosa seria. Tiene una connotación clara de haber sido pasado por alto, entre paréntesis, aborrecido. Como en el caso de Esaú. A Jacob amé y a Esaú aborrecí, pasé por alto. Cuidado con la indiferencia y cuidado con el desgreño espiritual. Mucho cuidado. Tomemos a Dios en serio, porque Él habla y actúa en serio. Los dejo, mis queridos seguidores, mis queridos estudiosos de la Biblia, con la siguiente porción bíblica. Deuteronomio capítulo 31, versículos 12 y 13. Harás congregar al pueblo varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. La porción bíblica es muy clara, no necesitamos darle explicaciones. Las dejo con ustedes en el día de hoy con mucho amor, incluyendo a los que no creen en la teología del pacto generacional, y espero que los miembros y asistentes de la Iglesia Betania de la Reforma se arrepientan, le pidan perdón a Dios y comiencen a aprovechar este medio de gracia. Hasta nuestro próximo estudio bíblico, con todo el amor de nuestro corazón. Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia.
con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa, Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.